El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusa intereses de aerolíneas de Estados Unidos ante posible rebaja a calificación de seguridad aérea. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Así es, mis estimados amigos, hoy estamos a 24 de mayo del año 2021 y aquí estamos con otra nota más para su canal Chido el Coto Político. Yo soy Ferras TV con otro video para el canal y bueno amigos, que tengan un excelente inicio de semana. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó que existen intereses de por medio ante posible rebaja de la calificación de la seguridad aérea en México por parte de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. Aseguró que es una medida como esta solo benefician a las aerolíneas de Estados Unidos. Y bueno amigos, sin tanto que hablar mejor, a continuación les presento el video. Acompáñenme. Auditoría y parece ser que va a degradar, no se ha dicho que el miércoles se degradaría a la aviación mexicana. Esto perjudicaría a las líneas aéreas mexicanas, a Aeroméxico, a Volaris, a Viva Aerobús, entonces porque no podrían extenderse sus, si se da esto, no podrían extender más sus vuelos y tendrían muchos problemas. Ahora que se está recuperando la aviación, pues esto sí mexicana sería un problema. ¿Han visto ustedes algo sobre esto? Sí, se está viendo. Se están cumpliendo todas las normas. Anteriormente, pues, se dejó de atender este asunto. Nosotros hemos estado cumpliendo con todos los requerimientos. Sentimos que no debe de llevarse a cabo esta decisión porque estamos al día. Se puede probar que no hay ningún pendiente. Sin embargo, hay intereses, porque quienes se benefician cuando hay una medida de esta, pues son las líneas aéreas estadounidenses. Ellas son las que se benefician y podrían perjudicarse las líneas nacionales. Estamos viendo este asunto. No habría, en el caso de que se tomara esta decisión, no se afectaría a las líneas nacionales porque están más dedicadas al transporte interno. Y afortunadamente hay una recuperación de el número de vuelos, hay un incremento en el número de vuelos, hay más movimiento en todos los aeropuertos nacionales. Y estamos viendo también este asunto, pero no es un tema delicado. Veo más un propósito de ayudar a las líneas estadounidenses con una medida de este tipo. Al final de cuentas no van a faltar los aviones porque está creciendo mucho el transporte aéreo, se está recuperando la economía y está levantando la aviación. Vamos a esperarnos nada más, pero no es un asunto que yo considere grave. Y ya por último, quisiera preguntar, usted el viernes pasado dijo que no iba a ratificar a Alejandro Díaz de León en el Banco de México. Esto ha levantado muchos comentarios,
especulaciones, lo que siempre, pero pienso que no sería posible que antes de que se fuera el señor Díaz de León de su cargo, de este alto cargo que tiene, que él nos pudiera aclarar por qué el Banco de México en los ejercicios 2017, 2018, 2019 tuvo pérdidas por más de 2,000 millones de pesos. Que nos pudiera aclarar también lo que usted preguntaba el jueves pasado, de cuánto nos cuesta mantener las reservas internacionales, a quién se le paga, en qué se invierten, todo esto aclararlo, porque pues, las reservas no son del Banco de México, son de la nación y son para protección financiera del Estado mexicano. Y pues también preguntarles por qué por qué se ha estado descapitalizando el Banco de México, porque el Banco de México invocó el artículo 53 de su ley para no dar los remanentes. Yo revisé el artículo 53 y dice, si es posible dar ese dinero para capitalizar el banco, así dice el artículo, ¿no? Y yo creo que no era posible porque estamos en una emergencia sanitaria y económica, y ese dinero, antes de capitalizar al Banco de México, se podía haber entregado esos remanentes a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entonces, y pues usarlos como está marcado en la ley, está etiquetado ese dinero. Si se hubiera dado, pues el 70% es para amortizar deuda de México y el 30% sí se podía usar para el presupuesto. Entonces, antes no sería posible que se pudiera citar y que nos explicara el gobernador del Banco de México qué está pasando con esto y pues que la gente no esté preocupada, ¿no? Que no se va a depreciar el peso porque se va este señor, ¿no? Nadie es indispensable. No, miren, nosotros vamos a cumplir el compromiso de respetar la autonomía del Banco de México. Lo hemos hecho hasta ahora y lo seguiremos haciendo. No vamos nosotros a intervenir en la política del Banco de México. Solo que ya concluye el periodo del gobernador y se tiene que llevar a cabo el cambio. No puede seguir él, independientemente de la cuestión legal. Necesitamos la renovación y vamos a proponer a un buen economista con experiencia en el manejo de la economía, de las finanzas, y una gente seria, responsable, que va a saber conducir el Banco de México para que se mantenga la estabilidad macroeconómica. No va a ser un gran viraje para que todo el mundo esté tranquilo. Va a ser nuestra propuesta un economista
serio, responsable, honesto, eficiente. Cuando me preguntó el de Bloomberg sobre este tema, a lo mejor los amigos del actual gobernador del Banco de México pensaban de que y él iba a continuar, y leí de que la noticia había causado inestabilidad y se había reflejado en la depreciación del peso. Mentira, completamente. Ese día sí hubo una baja en el peso, pero por el fortalecimiento del dólar a nivel nacional, lo que sucede siempre. Entonces, no hay ningún impacto. Y sí se va a llevar a cabo este cambio. Yo no estoy de acuerdo con muchos técnicos del gobierno pasado y del periodo neoliberal, porque causaron mucho daño al país. El que está ahora de gobernador del Banco de México fue el que aprobó el crédito para la planta de fertilizantes en 2015, unas plantas de fertilizantes que se adquirieron a precios elevadísimos. Tenemos por esa operación una deuda de $1,000 millones. Entonces, si fuesen buenos técnicos, no hubiesen llevado a cabo esas operaciones. O sea, a ver, ¿cómo se justifica eso? Dice que escuché de que él apenas estaba llegando, estaba trabajando en Hacienda y luego lo mandan a Nacional Financiera y estaba llegando y ya habían hecho la operación. No sé si estaba Videgaray en Hacienda o MIT, que es el mismo equipo, el mismo grupo. Bueno, ya estaba la operación, pero a él le tocó firmar el acuerdo. Si se tratara de un técnico bueno, honesto, hubiese revisado la compra o el contrato de compra-venta y se hubiese dado cuenta de que era un contrato contrario al interés público, que era una mala operación, y no hubiese firmado, no hubiese aceptado. Un buen servidor público es aquel que dice: no, esto no está bien. Cuando se compró la planta, también por consigna, de esos negocios que hacen arriba, porque ni modo que la decisión de dar el crédito para la compra de la planta de fertilizante haya surgido ahí en Nacional Financiera. No, le dieron la orden de Hacienda y de arriba. Bueno, así fue lo de la compra de la planta de fertilizante al señor Ancira. Y cuando llevaron a el Consejo de Pemex la compra, hubo un consejero, creo que Gasca, no sé si Gascanel, sí, un consejero
que dijo que no estaba de acuerdo y quedó asentado. Ahora sí que un voto particular. Entonces, un buen funcionario es: yo no voy a aceptar esto. Pero si son funcionarios de los que siempre dicen sí, porque actúan por consigna, porque son empleados, entonces por eso también uno se explica cómo termina en Nacional Financiera y al Banco de México. Y todavía hay quienes dicen que vamos a desestabilizar el Banco de México si ya no está él. Sí, toda la banca de desarrollo se dedicaba a eso, a apoyar a empresas vinculadas al poder. La banca de desarrollo no se utilizaba para impulsar proyectos en beneficio del país, pero esa es otra historia. En su momento ya vamos a dar a conocer quién va a ser la propuesta al Senado para que actúe como gobernador del Banco de México. Buenos días, presidente. Erika Ramírez, de la revista Contralínea. Presidente, en Contralínea tenemos información de que el director corporativo de Administración de Petróleos Mexicanos, Marcos Herrería, permitió la asignación de 4 contratos por 1.400 millones de pesos a los empresarios Rolando y Javier Cantú Barragán, primos hermanos de Juan Armando Hinojosa Cantú, el de la llamada Casa Blanca. Estos empresarios han sido señalados de presunto huachicoleo y vínculos con el exgobernador Eugenio Hernández, actualmente preso en Almoloya por narcotráfico, y con el actual gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, investigado por lavado de dinero. ¿Qué información tiene al respecto y su opinión? No tengo información. Lo que sí sé es de que esos empresarios siempre se han dedicado a trabajar en Pemex. ¿Cómo se llaman? Es Garza Cantú. Cantú, sí. Tienen empresas que trabajan para Pemex, sobre todo plataformas, desde hace mucho tiempo. Pero de todas maneras vamos a ver cómo fue que se otorgaron los contratos. Rolando y Javier Garza. Sí, pero sí son empresas que desde hace muchos años trabajan para Pemex. De todas formas, vamos a revisar cómo fue que se entregaron los contratos. Bien, y como segunda pregunta, hemos estado hablando con productores del sector agropecuario y nos comentan que desafortunadamente este sector, que es prioritario en el país, sigue siendo acaparado o está atrapado entre el coyotaje agrícola y el transportista. Como consecuencia de esto, el consumidor final tiene un incremento en los precios de hasta el 200%, si no es que más. Entre las principales acaparadoras que mencionan está Maseca, Minsa, Su Carne, Lala, Herdes y también están las grandes cadenas comerciales. Y entre los transportistas hay apellidos como La Bastida y Los Burs. ¿Qué se está haciendo, además de los precios de garantía que ya se dan en Segalmex a los principales granos que se producen aquí en México y a la leche, para despojar de este poderío en el sector agroalimentario a estos grandes acaparadores y transportistas? Bueno, es importante que se aclare
que en general, no solo en el caso del sector agropecuario, en la economía no puede el Estado mexicano ser el único promotor del desarrollo. Ni puede ni debe ser el único. Se necesita la participación del sector privado y del sector social. La economía que nosotros concebimos es la que logra armonizar para conseguir el desarrollo de México la inversión pública, la inversión privada y la inversión social. Son los tres motores que se requieren para lograr el desarrollo del país. Con la Rectoría del Estado. Esa es una diferencia que tenemos de fondo con los conservadores, porque ellos quisieran que el Estado no promoviera el desarrollo y que ejerciera la rectoría para el desarrollo del país. Quisieran que el Estado se diluyera y que todo quedara al mercado. La libertad empresarial. Nosotros pensamos que hace falta la participación del Estado para que no haya abusos y para que no haya una libertad mal entendida, como la libertad del zorro en el gallinero. No se puede decir el zorro es libre, ¿no? En el gallinero, porque acaba con todas las gallinas, ¿no? Entonces sí se requiere, ¿sí?, del Estado que cumpla con su responsabilidad social. Pero esto no significa que asfixie la iniciativa de la sociedad civil, es decir, del sector privado. Además, no se podría, no nos alcanza el presupuesto. Nosotros tenemos una capacidad de inversión del 20% de lo que requiere de inversión el país. El 80% tiene que conseguirse con la participación del sector privado, nacional y extranjero. Entonces, eso también hay que tenerlo muy en cuenta. En el caso del sector agropecuario, todas estas empresas cumplen una función. Nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde. En efecto, vamos a ayudar a los pequeños productores, que no se hacía antes. Antes ni siquiera el llamado Procampo se entregaba en comunidades indígenas. Todo se repartía a los grandes productores. Los créditos de la financiera rural para los grandes productores. El subsidio, por ejemplo, en el diésel para los grandes productores. Entonces, todo eso ya se ordenó y estamos ayudando más a los pequeños productores, ejidatarios, comuneros, es a los que les llega más del presupuesto público. Y parte de este plan es el de los precios de garantía, que solo se entregan
a quienes tienen menos de 20 hectáreas, no a los grandes productores. Eso es lo que estamos haciendo y también ayudando a los productores medianos y grandes para que no tengan ningún obstáculo, ninguna traba y sigan produciendo, porque necesitamos que inviertan y necesitamos que se siga produciendo en el campo. El sector agropecuario, lo dije hace unos días, lo repito ahora, es el que más está creciendo en nuestro país. El año pasado, a pesar de la pandemia, fue el sector, el único sector que creció, 2%. El sector industrial se desplomó, el sector de servicios igual, muy afectados con la pandemia. El sector agropecuario creció 2%, crecieron nuestras exportaciones de alimentos, de materias primas, y siguen creciendo. Entonces necesitamos de esa inversión, necesitamos que se siga produciendo en el campo y generándose empleos. Y vamos a estar pendientes nada más de que no haya abusos, que no haya acaparamiento, pero sí yo diría que el sector agropecuario está creciendo y bien. Ahora el crecimiento económico no solo va a provenir del sector agropecuario, también del sector industrial, de las manufacturas sobre todo, que es el que más está creciendo. Sin embargo, sí necesitamos a los productores agropecuarios, sí los necesitamos, los estamos protegiendo. Pasó inadvertido o ha pasado sin que se tome en cuenta que la buena relación con el gobierno de Estados Unidos nos ha permitido el que no haya obstáculos para vender los alimentos, las materias primas del sector agropecuario en Estados Unidos. No hemos tenido barreras. Han podido los productores que se dedican a exportar vender en Estados Unidos. Esto nos ha ayudado. Nadie ha notado, o muy pocos, ni debería de decirlo, pero pues es una realidad, de que no hay conflictos cañeros. Siempre había conflictos en los ingenios por el precio de la caña pagada al productor. Ahora no, en el tiempo que llevamos. ¿A qué se debe? Bueno, que conseguimos que se vendiera azúcar o un mayor volumen de azúcar a Estados Unidos. ¿Y esto qué implicaciones tiene o cómo repercute en la producción nacional? Pues que es mejor el precio que se paga y les toca un poco más a los productores de caña. Antes decían los productores, no nos salimos, no dejamos de producir la caña, y no ganamos nada, es muy poco lo que nos pagan y luego nos roban además en la balanza, así. No nos salimos por el seguro, fíjense, porque el cañero tiene garantizado el seguro social y solo por eso
para que también dimensionemos la importancia que tiene la seguridad social en nuestro país. O sea, el que se pueda tener posibilidad de curarse, de tener un médico, de tener medicamentos. Decía, no nos salimos solo por eso. Ahora sigue el seguro y ya tienen un poco más de rendimientos. Adicionalmente, ya los cañeros están recibiendo un apoyo de manera directa. Es parte del programa de bienestar, que antes no los consideraban, como los productores de café, que también las comunidades indígenas que están recibiendo estos apoyos de manera directa para seguir produciendo. Ya no quiero seguir hablando de esto porque no me vayan a multar los del INE, pero es un poco explicar de que sí necesitamos armonizar a todos los productores del campo y que el campo es la fábrica más importante del país. Se producen los alimentos y nada más lo que hay que lograr es que se cumpla la consigna, el deseo de que coman los que nos dan de comer. Gracias, presidente. Y ya por último, ayer se cumplieron 59 años de un crimen de Estado cometido en Xochicalco, Morelos. El 23 de mayo de 1962, el líder agrarista Rubén Jaramillo fue sacado de su hogar junto con su esposa embarazada y 3 de sus hijos. Esto fue hecho por una patrulla del ejército mexicano. Los 5 fueron ejecutados extrajudicialmente e incluso se les dio el tiro de gracia. Como representante del Estado mexicano, presidente, ¿considera que se debería pedir perdón por este magnicidio y ordenar una investigación por el delito que, como crimen de lesa humanidad, no prescribe? Sí, es un hecho probado de que fue un crimen de Estado el asesinato de Rubén Jaramillo y de sus familiares, de su esposa, de hijos. Es una mancha en el gobierno del presidente López Mateos. Un buen presidente, pero tiene esa mancha. Nosotros siempre vamos a estar ofreciendo disculpas, perdón en nombre del Estado ante estas atrocidades, ¿no?, que se cometieron. No sé si proceda la investigación porque ya ha transcurrido mucho tiempo, pero sí es una vergüenza que esto sucediera en nuestro país, porque fue un crimen atroz. Fueron a su domicilio y lo masacraron a él y a su familia. Policías del Estado y militares vestidos de civil. Y Rubén Jaramillo era un dirigente honesto, defensor de los campesinos, seguidor de los ideales de Emiliano Zapata, que además procuraba luchar de manera pacífica. Decía, no me voy a ir al monte porque eso les daría el pretexto
la excusa para matarme. Y por eso toda su lucha fue civil, todo su movimiento fue civil. Entonces es un acto doble, triple de cobardía su asesinato. Entonces qué bien que lo recuerdas. Y así pues otros casos. Después vino el 68, ya sabemos todos lo que aconteció, y otros asesinatos. El Estado ejercía de manera bárbara, salvaje, su poder. Imperaba el autoritarismo. Eso prevaleció por mucho tiempo. El compromiso nuestro es nunca, jamás optar por la represión, nunca dar la orden al ejército, a las Fuerzas Armadas para reprimir al pueblo. Porque en todos estos casos el ejército recibía órdenes de autoridades civiles. Lo del 68, pues el mismo Díaz Ordaz lo confesó públicamente y intervino en ese entonces el Estado Mayor Presidencial. No solo fue la Secretaría de la Defensa, el Estado Mayor Presidencial, que dependía directamente del presidente de la República. Entonces, todo eso ya es pasado, vergonzoso, pero lo mejor es la no repetición, el que nunca más haya represión en el país. Por eso nos importa mucho aclarar lo de Ayotzinapa. Ese es nuestro compromiso, porque también en este caso no se actuó adecuadamente, con rectitud, se mintió. Y queremos saber dónde están los jóvenes y conocer toda la verdad. Y no he quitado el dedo del renglón. Ahora que hablé con la vicepresidenta de Estados Unidos, le pedí, eran otros los temas que estábamos tratando, pero la Comisión de Derechos Humanos encargada de investigar lo de Ayotzinapa me solicitó que yo hiciera una gestión con el gobierno estadounidense para conseguir un expediente que tienen las autoridades de Estados Unidos. Y le pedí a la vicepresidenta que nos ayudara. Y quiero aprovechar para agradecerle porque ya me mandó parte. ¿Nos puede dar detalles del expediente? De este expediente? No puedo decir más. Okay. Pero ya tenemos la respuesta. Creo que me reuní, platicamos con ella hace como 15 días. Y ahí le hice el planteamiento. Y a la semana ya teníamos parte del expediente. Y están por enviarnos esta semana el resto. Entonces, hay cooperación en estos casos y vamos a continuar así. Gracias, presidente.
Así es, mis estimados amigos, como terminaron de ver el video del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador revela que pidió y recibió de Estados Unidos un expediente clave sobre el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con otra nota más. Recuerden, si no se han suscrito en este canal Chido el Coto Político, suscríbase, no olviden compartir el video y regalarme su valioso like. Gracias, buenas tardes.